Cordial saludo, estimada tutora. Estamos reunidos aquí el grupo 22 de Seminario de Investigación, pues para hacer nuestro análisis bibliométrico con respecto a la elaboración de la fase correspondiente en la que nos encontramos. Entonces, damos inicio a esta reunión, pues para el análisis correspondiente. ¿Alguien quiere iniciar como tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Está bien, Carlos, si me permite yo, perdón, eh, ¿estaría dispuesto a empezar? ¿Les parece bien? Sí, dale, comparte pantalla y hágale. Me indica que debo enviar la solicitud. ¿Me autorizas, por favor? María Camila, supongo que me debe autorizar. Ah, listo, sí, tenía silenciado el micrófono. Ya tienes el permiso. ¿Sí está, Nelson? Continuamos con alguien más. ¿No existe un tercero en pantalla? Es un documento en Excel de Google Drive. Ok, ¿Sí? dale. Vale, muchas gracias. Buenos compañeros, me permito hacer la presentación de la materia de análisis bibliográfico de los referentes consultados. Básicamente yo les quería comentar que me enfoqué en referentes que nos puedan brindar las bases epistemológicas de la pedagogía crítica con el ánimo de resolver la Perdón, te parte. interrumpo, Nelson. Perdón, te interrumpo. ¿Puedes acercarte un poco más del micrófono? Se escucha muy al fondo. Ahora mejor, Mejor, exacto. mucho mejor. Ah, bueno, vale. Como les comentaba, entonces los referentes se encuentran orientados a poder resolver la parte de el marco teórico que nos solicita la guía que solucionemos a partir de esta matriz de análisis bibliográfico. Entonces, respecto a los aportes teóricos de los referentes que consulté, les quisiera comentar que algunos de ellos coinciden en la teoría crítica como principal cimiento de la pedagogía crítica. Entonces quería comentarles un poco de que la teoría crítica proviene de la corriente de pensamiento de la escuela de Frankfurt, basada pues en la emancipación de los grupos subalternos a partir del autorreconocimiento de estos sujetos como agentes de cambio social, generando una postura reflexiva, crítica y analítica respecto a los esquemas de dominación. Básicamente la pedagogía crítica, les reitero que se cimienta sobre, sobre esta teoría y la primera experiencia, de cierta forma documentada, que tenemos en la región fue la propuesta de Paulo Freire respecto a la educación popular y específicamente su metodología de la educación del oprimido. Entonces, pues en términos generales, quisiera resumirles lo que sería el aporte teórico desde los referentes consultados, reconocer que existe un limitante de las biografías que consulté, eh,
respecto a que nos puedan brindar insumos para la parte de los antecedentes, puesto que carezco de una investigación sobre un grupo en particular o un estudio de campo respecto a la pedagogía crítica en la educación superior. Entonces, de esta forma, compañeros, termino básicamente de exponerles la matriz y lo que sería un insumo que nos serviría para la construcción del marco teórico. Muchas gracias, Nelson. Sin duda alguna es una matriz bibliográfica muy fundamentada. Sin embargo, pues tendremos en cuenta algún referente teórico para trabajar en la siguiente fase. ¿Quién quiere continuar o lo hacemos dedocráticamente? Es bueno, así como venimos haciendo el ejercicios, como Nelson, muy bien concisos, la información muy bien estructurada y de cierta manera, pues no nos demoramos demasiado. ¿Quién desea continuar? Nelson, por favor, dejas de compartir. Luis, prosigue, por favor. Sí, compañero. Muy buenas noches. Mi Comparte, nombre es Luis Quiño. comparte tu pantalla, Luis. Pero es que yo estoy trabajando por el celular, no tengo el computador. Ah, ok, dale, perfecto. Entonces, no tardes mucho en darnos tu aporte teórico, por favor. Listo, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Luis Quiñones y la verdad es que, de acuerdo pues a los aportes teóricos referentes a la investigación, la teoría crítica, para ello he seleccionado a 5 autores en los cuales pues nos dejan una grata enseñanza. Entre ellos tenemos a Puig Blanco Anaya y a Vergelia 2023 en su investigación integral del pensamiento crítico en la educación científica en la era de la posverdad, donde manifiestan diseñar e implementar estrategias didácticas que promuevan el pensamiento crítico en la educación científica. De igual manera, su enfoque está basado en la revisión teórica y la colaboración práctica para eh, más que una investigación específica. También utilizaron instrumentos como propuestas didácticas basadas en la colaboración entre investigadores y docentes. Eh, Tuvieron algunos resultados, como el análisis de concepciones de pensamiento crítico, propuestas de enseñanza activa, al igual que diseño didáctico colaborativo. En conclusión, podemos decir que ellos subrayan la necesidad de incorporar el pensamiento crítico en la enseñanza de las ciencias para enfrentar los desafíos de la desinformación. También otro interesante pensador o investigador es el señor JJ Zapata Chavarriaga, 2023, en el cual nos manifiesta analizar cómo se conceptualiza y aplica el pensamiento crítico mediático por las tecnologías de la información y comunicación. Y es muy importante la aplicación de las TIC y sobre todo pues nosotros que hacemos el estudio a través de las plataformas digitales. Manifiesta que su investigación, su metodología lo hizo a través de forma cualitativa, basada en el análisis crítico del discurso y el cual permite examinar documentos internacionales, nacionales e institucionales. También podemos concluir que resaltan la importancia de una reflexión profunda sobre el papel de las TIC en la educación y la necesidad de enfoques pedagógicos que prioricen el desarrollo integral y crítica de los estudiantes. También nos basamos a el investigador Oviedo Paulo Emilio con su trabajo Pensamiento Crítico en la Educación, donde manifiesta que hay que examinar cómo el pensamiento crítico influye y se desarrolla en los procesos de investigación académica a través de una metodología de un ensayo reflexivo que explora la importancia y el significado del pensamiento crítico en la investigación educativa. Como resultado, nos ofrece una reflexión teórica sobre la importancia del pensamiento crítico en la formación investigativa. Nos concluye que formar investigadores sin pensamiento crítico lleva a procesos de aprendizaje mediáticos y reproductivos. Te quedan 30 segundos. Para concluir entonces, compañeros, yo les puedo
anexar que la educación contemporánea debe centrarse en formar ciudadanos capaces de analizar, evaluar y tomar decisiones con base a argumentos éticos, racionales y contextuales. Muchas gracias, Luis Antonio. Me pareció muy interesante tu aporte con respecto a los elementos bibliográficos y me gustaría que siguiéramos trabajando y tener en cuenta el de Ovidio Pablo Emilio. Ese es muy interesante. ¿Quién quiere seguir? Yo, Ok, María Camila. yo, listo. Te toca. Igual estoy desde el computador, desde el celular, qué pena, ¿no? Bueno, entonces yo voy a compartir el texto que se llama Retos de la implementación de la pedagogía crítica en la enseñanza del español como lengua adicional, experiencias y relaciones. Aquí el autor es Paulo Freire. Este nos quiere dar a conocer cómo se puede implementar la pedagogía crítica basada en los principios de este autor en la enseñanza del español como lengua adicional. La metodología que éste utilizó fue la metodología cualitativa, pues ya que se basa en la autoetnografía constituida crítica. Los instrumentos que se implementaron fueron la recolección de datos, como los diarios de docente, trabajo de estudiantes, grabaciones de clases, pruebas escritas y evaluaciones con material didáctico. Los principales resultados abarcan que el artículo se resume en tres principales ideas. La primera abarca las dificultades identificadas, otro, las dificultades con potencialidades y la falta de apoyo institucional. Aquí en el aporte teórico nos indica que la pedagogía crítica como fundamento teórico y práctico, inspirada por el autor Paulo Freire, se entiende que es un proyecto político y liberador, pues también es una forma de conectar con el aprendizaje. Las conclusiones o debates que surgieron en este artículo, ya que la pedagogía crítica es necesaria, ya que en el contexto con el que se trabaja es global y está marcado por la desigualdad. Bueno, el siguiente artículo que yo elegí y me pareció interesante, está denominado con la educación crítica, también el autor es Paulo Freire. Este tiene como objetivo de la investigación, se basa en reflexionar sobre los fundamentos de la pedagogía crítica a partir de su método de alfabetización, ya que tiene el fin de comprender con su propuesta educativa, esta espera generar una didáctica práctica. El tipo de metodología es cualitativa. Em, Aquí lo que él nos quiere dar a conocer con los instrumentos de investigación que él utilizó fueron la revisión bibliográfica crítica y la interpretación textual de las experiencias previas. El principal aporte fue que la educación crítica es como una herramienta de transformación social, pues se basa de la pedagogía que Freire no es solo un método de alfabetización, sino que es un proceso político y ético, pues ya que la alfabetización no solo es enseñar, sino es ayudar a leer, ya que se requiere de la práctica. Bueno, acá nos dice Paulo Freire que la cultura no es solo arte o letra, sino toda forma de transformación de la realidad por parte del ser humano. Como conclusión, tenemos que la alfabetización crítica es una práctica política, ya que nos enseña a leer y a escribir un autor neutral, sino un proceso que debe de ayudar a los estudiantes a leer su realidad. 20 segundos. Eso. Entonces, quiero dar a conocer que este autor, Paulo Freire, nos abarca y nos enseña que la pedagogía crítica es fundamental en el crecimiento personal y profesional de las personas. Gracias, compañeros. Muchas gracias, María Camila. Resulta ser de que los aportes teóricos también son muy específicos en cuanto a la pedagogía crítica. Tendremos en cuenta algunos de estos artículos para la elaboración del trabajo. Continuamos con Karen, por favor. Bueno, buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar también acerca de oh my God, de mis referencias. Carabalí por un lado,
en su artículo Pedagogía Crítica desde el enfoque intercultural en educación básica primaria. Él habla acerca del rol del docente y habla de que el docente no debería ser únicamente un transmisor del conocimiento, sino que debería ser un facilitador de la información, aspecto que empodera a los estudiantes y los ayuda a ser autónomos en su proceso de aprendizaje. Por otro lado, Yuste, Yuste González y Trilla Bernet, en el artículo Pensamiento crítico y pedagogía crítica, coincidencias y complementariedades, habla acerca de las diferencias y de las similitudes que tiene el pensamiento crítico y la pedagogía crítica. Habla acerca de que el pensamiento crítico está más enfocado en fortalecer la capacidad de juicio y de análisis crítico, mientras que la pedagogía crítica está más aterrizada en la acción y en la transformación, por lo que sugiere que ambas corrientes deberían relacionarse, deberían integrarse para formar estudiantes autónomos. Seguimos con Calvo Piña en el artículo La pedagogía crítica en el aula y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Él habla acerca de que la pedagogía crítica mejora la calidad de la educación y del aprendizaje, ya que promueve el pensamiento crítico, la investigación autónoma y la participación activa, por lo que promueve también la transformación social de la vida de los estudiantes. Seguimos con Martini. Él habla acerca de que la pedagogía crítica de Freire, él habla acerca de las matemáticas y él dice que las matemáticas deberían conectar con la vida cotidiana y el aula no debería ser un espacio solamente de memorización, sino que debería ser un espacio de diálogo crítico. 10 segundos. Y Harold, en el papel de la pedagogía crítica en la transformación de los sistemas educativos tradicionales, habla acerca del desafío que hay en cuanto a las estructuras tradicionales y que para promover la pedagogía crítica se necesita una voluntad y una intención institucional para esta formación y que la formación debe ir basada en los docentes en un pensamiento crítico. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Karen. Es importante tener en cuenta que estos referentes bibliográficos que tú has conseguido son muy actuales, son información muy actual que nos puede ser fundamentales en la realización del tema como tal. ¿Dejas de compartir, por favor? Bueno, ¿logran ver mi pantalla? Sí, compañero. Ok, Sí, correcto, está bien, está bien. entonces, en este análisis bibliométrico que he tenido yo, tenemos a Giroux y McLaren en 2023, en el cual se analiza, ¿no?, qué es la pedagogía crítica en la educación contemporánea y su relación con la democracia, el poder y la cultura. Es importante tener en cuenta este referente bibliográfico. ¿Por qué? Porque se ve como la necesidad de incluir un nuevo lenguaje pedagógico crítico que vaya como enmarcado con la justicia social y la democracia participativa en la educación, más que todo en la educación superior, que más o menos de eso se trata nuestro tema de investigación. Tenemos seguidamente a Juste y Bernet. Creo que lo expuso ahora la compañera. Es un pensamiento crítico pedagógico, crítica de coincidencias y complementariedades. Se busca aquí con tener esas coincidencias y complementariedades entre lo que es la pedagogía crítica y las coincidencias que hay entre la misma, más no encontrar diferencias, sino cómo las dos se articulan, pues para mejorar el pensamiento crítico dentro de la educación mediante unas propuestas que nos enseña el mismo texto. Luego tenemos
A Londoño y Torres 2023. Sí quiero hacer especial énfasis en este documento, es muy interesante porque enmarca y engloba prácticamente toda la investigación que estamos haciendo o el tema para trabajar, el cual habla del pensamiento crítico en la educación contable, reconocimiento, retos y táctica, que se trata dentro de este estudio, dentro de este documento, pues se habla de que la educación contable, pues hace una falta en pensamiento crítico y que los estudiantes simplemente están basados en una educación centrada a lo que es los números, la contabilidad y como que es muy sistemática, no hay una forma de pensamiento crítico en la misma. Entonces yo recomendaría este documento muy excelente para seguir con el tema de estudio. Luego tenemos a Holmos y Buendía y algunos más, 2023, en donde nos habla de la pedagogía crítica como justicia social y este enfoque educativo para abordar las desigualdades. También tenemos esa forma en lo que es el trabajo de investigación que hemos puesto, cómo esa articulación de la justicia social se puede dar dentro de la contabilidad y menester al pensamiento crítico. Finalmente, pues tenemos a Quinteros, ¿cierto? Y Bosmelia, 2025, en el cual se nos habla desde un enfoque analítico, ¿cierto? De cómo analizar la pedagogía crítica y que de cierta manera, pues transforme la realidad social y educativa del estudiante universal, de los estudiantes universitarios, perdón, del nivel tercero en alguna universidad en Ecuador, bueno, en las universidades en Ecuador. Pero si podemos traer este estudio y contextualizarlo a nuestra realidad acá en Colombia y lo que estamos tratando de nosotros de justificar mediante la problemática, pues este también sería un artículo muy interesante para trabajar. Yo creo que esto sería como todo por el momento. Muchas gracias, estimados compañeros. ¿Alguien tiene para aportar? Sí, Compañero. Ah, bueno, perdón. Bien pueda. no, tranquilo, Nelson, dale. Vale. Eh, bueno, entonces, no sé, compañeros, pues la finalidad de la exposición del análisis bibliográfico es que tengamos los insumos necesarios para poder desarrollar los antecedentes y el marco teórico. Acércate un poco al Con esto se micrófono, termina, Nelson, es por marco favor. teórico. El Nelson. marco teórico. Sí, acércate un poco al micrófono porque no te escuchamos nada. El marco teórico. ¿Sí me Es, han escuchado? ahora Ahí, sí, Hasta el perfecto. momento. perfecto, sí. Sí. Entonces, fíjate que de los referentes que comentó Carlos, me parece que para los antecedentes, Londoño 2023 de Pedagogía Crítica en la Educación Contable, que realiza pues esa reflexión en torno a la contabilidad como un área del saber enfocada en tecnicismos y de manera muy sistemática y metódica, dejando de un lado el enfoque reflexivo sobre las dinámicas sociales, me parece que podría contribuir a la parte de los antecedentes, puesto que se enfoca en nuestra problemática de estudio en cuanto a lo que es la carrera de contaduría pública. Y el último referente también de Carlos Quinteros 2025, que comentabas que corresponde a un estudio realizado en una universidad en Ecuador y sí, sobre la necesidad de la educación superior como instrumento para la transformación de la realidad. Considero que también podría eh, contribuir al desarrollo de los antecedentes. Eh, bueno, eso fue, voy a seguir revisando las notas que tomé de los demás compañeros, a ver si encuentro algo más que nos pueda eh, ayudar a resolver los dos aspectos puntuales que nos piden a partir de la matriz. Gracias. Yo estaría de acuerdo contigo, Nelson, en el primer texto que expusiste sobre Magenzo, creo que se llama. Es interesante para elaborar como el marco teórico. Me parece a mí que tiene bastante información al respecto y sería muy importante utilizarla. ¿Alguien más tiene algún comentario al respecto?
Luis Antonio, María Camila, Karen. Luis Antonio, tienes el micrófono cerrado. Algo que manifestaba compañero la tutora allí como observación, eh, las recomendaciones que nos hacía, y era que deberíamos de tener bien en claro el concepto de análisis bibliométrico. Y entonces traerlo a colación en esta web para que clarifiquemos por qué la importancia de este análisis en nuestra investigación. Recordando que es una técnica utilizada para estudiar la producción y el impacto de la literatura científica, cuyo objetivo principal es evaluar el desarrollo de una disciplina, tema o el autor a través de un análisis de publicaciones académicas usando indicaciones numéricas y estadísticas. Creo que con ya estas referencias, eh, automáticamente nosotros pues podemos ya enfocarnos, ¿no?, en lo que tiene que ver pues, con los artículos de los diferentes autores. Cabe también recordar que en el estudio bibliométrico se analiza la producción científica a través de citas, revistas científicas, temas emergentes, y se utilizan fuentes como Scopus, como la web of Ciencia, Google Scholar, Cielo, Dimensión, entre otros. Que pues allí un dato que creo que hay que tener en cuenta porque la tutora nos hacía ese tipo de observaciones. Ok, muchas gracias, Luis Antonio, por tu aporte muy importante con respecto a la elaboración del trabajo, tener en cuenta esos conceptos y su utilidad. Entonces damos por terminada esta análisis bibliométrico. Interesantes aportes de cada uno, muchachos. Muchísimas gracias.